que la Corte debería haber analizado profundamente en la sentencia que le diera, que se otorgara el amparo o se denegara en este caso. Licenciado Quesada. Sí, el tema es que la ausencia de refrendo, si hubiera esa sido la causa, porque esa fue la causa formal, lo que permite es que el señor presidente lo haga de nuevo. Entonces, no solamente por eso había que dar el amparo provisional, sino que, y ahí se mira usted la intencionalidad del tema. Evitemos que lo repita. Lo hizo mal, pero que no lo componga. Evitemos que lo repita. Ese es el tema. Licenciado Molina. Sí, en efecto, vemos que el amparo es precisamente para proteger o restaurar la violación de derechos fundamentales. Y como usted bien lo dijo, sin darle audiencia al presidente, que es la autoridad, o era la autoridad recurrida en ese momento, suspenden en forma definitiva, lo declaran nulo, soyure, sin hacer ningún análisis mayor. Y siempre, como es importante, eso de los 3 votos contra 2. Suspenden en forma definitiva y lo archivan. Y pues me imagino que viene la pregunta, pero después viene otra circunstancia que se da por el trámite de la visa de un funcionario internacional y por esa incidencia identifican el amparo anterior. Esto ya fue hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, una autoridad distinta, argumentando el recordatorio que se le estaba haciendo de no entrometerse en asuntos internos y respetar la Constitución, lo cual también es una obligación contenida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y viene otra violación procesal, porque primero no podían archivar definitivamente el primer amparo. La misma ley dice que no se puede archivar hasta que no esté ejecutado el amparo. Lo hicieron. Y después lo desarchivan para ejecutar otro acto contra otra autoridad, que también es de dudosa procedencia el motivo, porque el recordarle a un funcionario, sea o no embajador o diplomático puro, eso no afectaba el fondo del otorgamiento de la visa, jamás se le estaba denegando. Licenciado Reloj. Yo mencionaba en algún momento al inicio, recordaba el título del evento, Crisis en la Justicia Constitucional, y decía, la Corte de Constitucionalidad es el órgano máximo, pero tiene límites, y cuando no respeta esos límites, se puede transformar en un órgano o poder de gobierno, y eso es lo que veo peligrosamente acá, si lo vemos respecto al Ejecutivo. Si unimos los puntos de lo que hemos hablado, le dicen un caso específico de un gobernador, aunque la Constitución le permite a usted nombrarlo, ¿sabe qué? Revoco esa designación porque no tomó en consideración un elemento. Ya no dio tiempo a continuar ahí, pero emitió una sentencia estructurada diciendo después, destituye a 15 gobernadores más. Posteriormente, un amparo por la amenaza de que ejecute una función reglamentada en una convención internacional. Ya no existía la amenaza, pero se resuelve la amenaza. Y en este caso, pues se presenta el amparo, se pide el informe circunstanciado y no se le da audiencia al presidente de la República, sino se declara nulo el acto con esa connotación que indicaba que no puede trascender al ámbito internacional, pero si al presidente de la República no le permitimos en el máximo tribunal constitucional ser citado, oído y vencido, ¿de qué justicia constitucional estamos hablando? ¿De qué debido proceso estamos hablando? Si uno de los principios es que yo tengo que ser citado, oído y vencido en un tribunal, y si al presidente de la República no se le permite ejercer ese derecho de defensa en este marco del derecho constitucional, de esa profundidad es la crisis que tenemos en la justicia constitucional y que tiene prácticamente como una camisa de fuerza a diferentes poderes. Y si me sigo refiriendo al organismo ejecutivo, esta sentencia le puso una camisa de fuerza porque le dice y no lo puede volver a hacer.
usted no puede ejercitar el artículo 9 de la Convención de Relaciones Diplomáticas, porque no es diplomático, digamos, dentro del cuerpo diplomático el jefe de la CICIG, sino usted váyase a plantear una controversia a Naciones Unidas y ese artículo usted no lo puede volver a aplicar, ni usted ni ningún presidente de la República, como está redactada la sentencia. A ese nivel llegó la extralimitación. Dicho sea de paso, la Corte de Constitucionalidad sí ha aceptado la calidad de diplomático en otros expedientes a la CICIG, cuando así lo ha acreditado en otros casos. Y entonces para otros casos sí era diplomático y ahora resulta que no lo es. Y lo pone en una posición intocable al tenor del artículo 9 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Así que me parece que esta resolución pone de manifiesto la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Bien, nos vamos a referir al último caso, que pareciera la joya de la corona. Perdón que lo diga así. Y es el caso que todos conocemos cuando el Congreso de la República pues emite reformas al Código Penal y se resuelve en auto de fecha 14 de septiembre de 2017, expedientes acumulados que fueron interpuestos por Alfonso Carrillo Marroquín y Helen Beatriz Machán, Augusto Jordán Rodas Andrade, Carlos Manuel Besares Marroquín, Rodolfo Aníbal García Hernández, Javier Soria Jiménez, Manfredo Marroquín. Y la primera duda en este sentido es: ¿considera usted que la Corte de Constitucionalidad se extralimitó al interrumpir el proceso de formación y sanción de una ley? Licenciada de Colmenares. La Corte de Constitucionalidad, en las inconstitucionalidades que ha conocido, siempre ha sido muy respetuosa de seguir totalmente el proceso de formación y sanción de la ley. Recuerdo cuando fue la reforma a las leyes tributarias que llegaron 30 inconstitucionalidades antes de que estuvieran vigentes y las toneladas de papel eran de este tamaño que teníamos cada uno de los magistrados. Y la Corte dijo: no, hay que esperar que estén vigentes, hay que esperar que se concluya con el proceso de formación y sanción de la ley, que sean debidamente publicadas en el diario oficial y a continuación se entran a conocer. Y el periodo de tiempo que se le da a la Corte es muy corto, 5 días, creo que son 5 días, no me acuerdo exactamente, para la suspensión provisional de los artículos. Entonces la Corte en ese momento dijo: esperemos que vengan informes, porque solo tenemos lo que ha dicho el interponente, pero no lo que ha resuelto el Estado. Tenemos otra facultad dentro de los 15 días y en ese momento suspendamos. Ha sido muy cuidadosa. También ha sido muy cuidadosa en lo que se denomina el interna corporis, ver que todo el proceso de formación y sanción de la ley haya llenado las formalidades externas, por decir así, las formalidades externas de un proyecto de ley. En este caso, mediante un amparo, es amparo, ¿verdad? Sí. Mediante un amparo se suspende el proceso. Cuestiones fácticas. Era grave lo que estaba haciendo el Congreso de la República, porque estaba conmutando penas por los ilícitos electorales y posiblemente, si se hubiera continuado con todo el proceso, y se hubiera permitido que se siguieran las formalidades tan serias que tiene la Corte en las inconstitucionalidades, algunas personas afectadas por esto hubieran aprovechado inmediatamente para pedir, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución, que la ley no tiene efecto retroactivo en materia penal cuando favorece el reo. Entonces, es discutible, es muy discutible la actuación de la Corte en este sentido, pero me pongo en los pies de los magistrados de la Corte y dijeron de ver de qué manera lo paramos, pero creo que no fue
la manera más apropiada, en este caso, de votar un proceso de formación y sanción de la ley a la mitad. Licenciado Quesada. Muchas gracias. En su función legislativa, un Congreso puede equivocarse, puede dictar leyes inconstitucionales, puede dictar leyes que eventualmente no son las convenientes. Es cierto, pudo haberse causado un problema, pero es el Congreso de la República. No podemos pasarnos, de todas maneras, por todo lo que se ha establecido en la Corte de Constitucionalidad desde su primera magistratura hasta la última magistratura y decir, bueno, no, aquí lo paramos todo, aquí ustedes no sigan. Había que correrse el riesgo de esperar y probablemente inmediatamente interponer una inconstitucionalidad y pedir la nulidad ipso iure, no es ipso facto, ese es el problema. Las inconstitucionalidades no surten efecto en forma inmediata, sino que es desde que se declara. Entonces, debería haber estado vigente durante un periodo de tiempo y ese es un riesgo, era un riesgo también. No hubiera querido estar yo en los pies de esos magistrados. ¿Se propasaron? Sí, se propasaron, pero ahí sí habría que calificar si el actuar de ellos fue propasarse para bien y necesario para evitar los efectos perniciosos de una actividad que no era la más conveniente por parte del Congreso de la República. No está previsto que un Congreso de la República actúe de esa manera. Está previsto que en su proceso de formación siempre beneficie al pueblo. Licenciado Molina. Es evidente pues que esto da para mucho, pero siempre estamos hablando de justicia constitucional y la necesaria certeza jurídica que se debe tener sobre un sistema constitucional. Y aquí lo podemos ver, como ya lo hicieron mis compañeros, desde el aspecto puramente político. Era grave lo que estaba pasando, la ciudadanía estaba indignada, y faltaba todavía más para poder incluso llegar a esto a la presidencia. Y creo que también pudo haber habido un impulso ahí de protagonismo, porque a quien le hubiera correspondido corregir eso era el presidente de la República cuando llegara el expediente a sus manos y vetarlo. Pero la Corte viene y considera, ahí pues ya las suspicacias podrán decir, mejor agarremos el protagonismo nosotros o no confiamos en el presidente y mejor lo suspendemos. Pero formalmente lo que dijo la licenciada Colmenero es cierto. La Corte, para poder suspender una ley, no lo hace ni a vez no esté vigente. Y ha sido muy cuidadoso. Y sí ha habido casos donde vía amparo se impide que entre en vigencia. Una vez suspendimos la publicación porque era tan aberrante la ley, entonces evitamos que entrara. Y ahí está el precedente. Y fue un precedente constitucional y ahí está. O sea, había mecanismos para no violentar pues, el procedimiento de justicia constitucional. Es más, siempre la Corte ha dicho, mire, vamos a actuar siempre y cuando no hay otros mecanismos. En este caso había. Y por supuesto que muchos nos alegramos de eso, pero por el efecto. Pero ya como abogados, ya como juristas, ya como ciudadanos usuarios del sistema de justicia constitucional es preocupante, porque esos precedentes en el futuro pueden ser utilizados negativamente. O sea, no podemos estar emitiendo resoluciones en base, y lo digo con todo respeto a la ciudadanía, en base al clamor popular. Esto es de justicia, es de legalidad, es de constitucionalidad, y aquí no estamos quedando bien con nadie, sino bien que resolverse si procede o no procede los planteamientos que se llevan a un tribunal. Licenciado Ralón. Creo que es un precedente nefasto la manera en la cual resolvió en contenido y en el momento. ¿Por qué?
Ya vimos que hubo, y se habló en otra sentencia, sobre el tema de que ya la Corte en otro caso le dijo al Congreso que legisle con ciertos contenidos mínimos en determinado plazo. Y acá interrumpe un proceso de formación de ley del Congreso de la República. Y uno piensa, ¿y qué pasa ahora cuando le toque regular al Congreso otras materias o la materia de las consultas que vimos en otra sentencia? ¿Será que la Corte entonces va a estar interrumpiendo el proceso de formación de la ley porque considera que no es el texto adecuado, que no deberían de ser esos efectos y que esté regulando qué pasa y qué no pasa en el Congreso de la República? O sea, el precedente no es bueno. Adicionalmente, que existía todavía una etapa antes de que entrara en vigencia, y es que en el proceso de formación de ley tenía que pasar por la Presidencia de la República, y acá no se permite que llegue ese procedimiento a esa otra instancia. No es que fuera a entrar en vigor ese día, habían otras fases procedimentales dentro del proceso de formación de la ley, y viene la Corte de Constitucionalidad y declara prácticamente nulo todo lo actuado y trunca ese procedimiento de formación de la ley. Esa es una invasión de la Corte de Constitucionalidad en el organismo legislativo, en la independencia del poder legislativo, y en un principio que la misma Corte en otras instancias y en otros casos ha desarrollado, relacionado en lo que la doctrina se conoce en el indubio pro legislatoris. En el tema de conmutación de la pena se quiso mezclar como que los dos proyectos eran lo mismo, y no, fueron dos decretos diferentes, uno relacionado al tema de un delito específico y otro el de la conmutación de las penas, pero se maneja todo acumulando los expedientes y tratándolos con las mismas consideraciones. Creo que no estuvo bien, y debió en todo caso esperar la Corte, y pudo haber aprovechado otros precedentes que han habido de que cuando ya se han cumplido todos los pasos y va a entrar en vigencia la ley, por un defecto que aquí sí lo había, por el procedimiento en el Congreso de declararlo de urgencia nacional de la manera en que se hizo, impedir la entrada en vigencia. Es decir, no solo actuó en un momento abrupto, prematuro, sino que con un precedente negativo. Y cada vez que la Corte se ha extralimitado, lo que ha generado es inestabilidad política, porque de estos casos que hemos hablado, del non grato y de este caso de legislación, lo que ha precedido o ha estado alrededor de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ha sido una crisis política en donde se ha pedido la renuncia de los miembros del Congreso y del presidente. Bien, la siguiente pregunta, a pesar de que ya algunos avanzaron sobre ella, es si consideran ustedes que la Corte de Constitucionalidad actuó arbitrariamente al no permitir al presidente de la República que ejerciera su derecho de veto. Licenciada Colmenares. Gracias. Yo creo que ya está, la respuesta ya está dada, en el sentido de que se interrumpió el proceso de formación y sanción de la ley, y el presidente no tuvo la ocasión de manifestarse sobre ese proyecto. Licenciado Quesada. Sí, en efecto, lo que existió fue una cesación abrupta de un proceso que debió llevarse a cabo y terminarse en el Congreso de la República. Y es de llamar la atención el tema del precedente. Cuando el Congreso de la República quiera regular, no sé, cualquier tema que tenga algún problema para la ideología que tienen los señores que están en la Corte de Constitucionalidad, parémoslos, no les permitamos hacer la función jurisdiccional asignada al Congreso de la República. Por eso les comentaba, el Congreso de la República tiene el derecho de seguir todo su proceso de formación de la ley y puede sacar una ley que sea inconstitucional, una ley que no sea la adecuada, etc. Y hay que buscar dentro de todo el proceso cuál es el momento más oportuno para la interposición del amparo, si no es adecuada para un grupo de personas, pero hay que buscarlo. Y la regulación, pues el criterio interno de la Corte de Constitucionalidad había sido: no se puede impugnar una ley mientras no sea ley. Tiene que haberse emitido y tiene que estar vigente para poderse eventualmente impugnar. Eso se rompió en este caso.
Licenciado Molina. Sí, tal vez agregar nada más que en efecto se suspendió, independientemente si era bueno o malo los decretos, sí había, yo coincido que había una violación en la formación de ley, el vicio interna corporis, y que era predecible que si hubiera llegado esto al despacho presidencial lo hubiera vetado por inconstitucional y eso obligaba a que la Corte tuviera que dictaminar. O sea, habían mecanismos que permitían el mismo efecto con procedimiento legal. Eso nos hace concluir pues que otra vez actuación invasiva, pues lo que provoca es ilegalidad primero y segundo es una inestabilidad de toda índole. Licenciado Ramos. En esta pregunta yo quisiera enfocarla desde el punto de vista que en los casos anteriores se le evitaba al presidente de la República el poder tomar alguna determinación o se le decía retroceda, gobernadores, la declaratoria no grata. Y eso va minimizando la figura de la presidencia de la República como institución, porque en un Estado de Derecho no es la persona, sino es la institución, y entonces el efecto que esto tiene es que se minimiza a tal punto en esta resolución que ni siquiera pase por sus manos para que tome la decisión si lo va a vetar o no, sino que ni llegue a las manos del presidente de la República. Ese quererlo ignorar, sacarlo del procedimiento, sin ser todavía parte, porque no le habían pasado el expediente, me parece que también es un golpe a la institucionalidad de la presidencia de la República, donde no se puede minimizar más que en este ejemplo, en donde ni siquiera quiero que pase por sus manos este proyecto, sino voy a actuar antes, ya ni siquiera tomando la decisión, como vimos en algunos otros ejemplos del Ejecutivo, en donde yo tomo la decisión, sino anticipándome a tomar la determinación antes de que llegue a las manos de la Presidencia de la República. Bien, hemos terminado con este cuestionario y ahora se me permite hacer una pregunta. Y además tengo las preguntas del público acá. Mi pregunta es muy directa y para, digamos, encontrar una conclusión. Y estando conscientes que ustedes tienen algunos disensos en algunas de las resoluciones, mi pregunta concreta es si en general creen que la Corte se está extralimitando en sus funciones. Licenciada de Colmenares. Creo que los casos fueron muy escogidos. Como usted comentó, hay disenso mío en algunos de estos fallos. Ser magistrado constitucional es complicado y es difícil. La situación actual de deterioro de los tres organismos del Estado hace más difícil el trabajo de un tribunal constitucional, definitivamente. Pero la Corte falla todos los días y todos los días hay muy buenas sentencias, hay muy buenas resoluciones. El equipo de letrados que tiene esa Corte es de primerísima calidad y en cuanto a la calidad de cada uno de los magistrados, es difícil llegar a ser magistrado constitucional. Parte de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, a las reformas a la ley de amparo era precisamente, y también estaba en las reformas constitucionales, que la Corte no cambie los 5 al mismo tiempo, sino que se vaya paulatinamente cambiando a los magistrados para que se vaya conociendo la jurisprudencia de la Corte, para que se vaya conociendo todo lo que está sucediendo dentro de ella. Esto es fundamental. Más largo el periodo de tiempo creo que también es correcto. Es difícil aprender y cuando ya se aprende hay que irse. Entonces, estos fallos son fallos paradigmáticos, son fallos donde se miran errores, pero creo que vale la pena mantener el Tribunal Constitucional y continuar para adelante. La tarea es difícil, pero no solo para la Corte, es difícil porque los tres organismos del Estado están con problemas. Licenciado Quesada, ¿cree usted que ha habido extralimitación? Yo creo que estos fallos, como lo decía Estuardo, señalan una tendencia muy clara de la Corte de Constitucionalidad de entrometerse en funciones que no le corresponden.
No ha habido ninguno de ellos en los que nosotros, digamos, no se extralimitó. Todos son cuestionables. De manera que yo creo que esa es una clara tendencia de lo que está sucediendo con la Corte de Constitucionalidad. No podemos cerrar los ojos. ¿Hay crisis en la Corte de Constitucionalidad? Sí. Licenciado Molina Barreto, ¿hay extralimitación? Como dije en algunas de las intervenciones, para criticar a la Corte, pues hay que estar fundamentado. Para mí es un poco difícil, yo estuve recientemente 10 años ahí y conozco interioridades que no todo el mundo comprende, es una situación complicada. Que hay extralimitación es obvio, lo vimos en el curso del evento de hoy, pero también, como dice Carmen María, hay muchos fallos excelentes. Lamentablemente la carga de trabajo es mucha, el 80% de los amparos que entran se dice que son espurios, entonces ese 20%, de ese 20% es mínimo los que son de alto impacto, que son como los que vimos hoy. Y creo que es ahí donde debería de esperar la Corte, y sabiendo que son de alto impacto, especialmente político, pues debe mandar un mensaje que era el que yo mencionaba, de que no hay esa tendencia, no hay esa línea de carácter político, ideológico, ni mucho menos planificado desde afuera, ¿verdad? Que no hay quien esté dominando desde afuera la Corte en determinado momento. Creo que ese mensaje necesita. Y debemos de recordar, las resoluciones, las decisiones de la Corte vinculan al poder público, a los órganos del Estado y ante todos. Son inimpugnables, no se pueden impugnar. Y además hay serio castigo si hay desobediencia. Entonces, tiene que hacerse respetar. Y con ese tipo de invasiones en casos específicos, porque no es que se esté saliendo de sus líneas en todo, no, en casos puntuales, pero sí debemos de revisar, y esa sería la exhortativa a la actual magistratura, que revisen si no realmente hay, dándose o no cuenta, una línea de extralimitación, de invasión, que es inadecuada, ilegal y peligrosísima para la estabilidad política del país. Licenciado Ralón, ¿hay extralimitación? Sí, creo que hay extralimitación, creo que está documentada en los mismos fallos de la Corte, y creo que la extralimitación está llevando a que no cumpla en estas resoluciones, que para mí son bastante graves por la connotación que cada una de ellas tiene, en que no cumpla correctamente con la función que tiene, que es defender la Constitución y las leyes con una aplicación impecable. Esta extralimitación está anulando o debilitando el sistema de pesos y contrapesos que están protegidos por un artículo pétreo de nuestra Constitución. En el momento que invade facultades legislativas, en el momento que invade el organismo judicial, que invade, digamos, decisiones de los tres poderes del Estado y de la aplicación del principio de igualdad ante la ley, esa crisis constitucional yo la vería que la extralimitación está debilitando el sistema republicano de pesos y contrapesos y la independencia de los tres poderes, y eso es muy peligroso, porque si empieza a absorber facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, pues ya no tendremos Corte de Constitucionalidad, sino tendremos un poder decisorio que va a estar por encima de los demás. Perdón, empiezo con las preguntas. La primera que viene dice: la apología de nación maya, autoridad ancestral, territorio indígena, Estado pluricultural, atenta contra el sistema republicano, la Constitución política de la República. Para el licenciado José Rolando Quesada. No, la Constitución ha sido armónica con el reconocimiento que debió haberse hecho antes. Yo creo que si esto se hubiera hecho en los años 40, 50, hoy estaríamos en una situación distinta. Es armónica con el reconocimiento de las diferentes etnias y de las diferentes culturas en Guatemala.
no hay